todavía tiene que salir todavía, que está todavía ahí calentito dentro de la urna, ¿eh? No se entera, está hablando con la madre y no se entera. Pero bueno, vienen, vienen. Qué bueno, los niños en la iglesia. Estamos con el Evangelio de Marcos. Seguimos con el Evangelio de Marcos. Y hoy quiero hablaros de algo que es exclusivo y excepcional. Algo exclusivo es algo que excluye. Es decir, cuando tú tienes algo exclusivo es que las personas que pueden acceder a eso son pocas. Algo exclusivo es algo que no permite el acceso a todo el mundo. Algo exclusivo también tiene la característica de que hay poca cantidad o incluso hay uno solo. Cuando hay algo que es exclusivo, tiene el acceso restringido, en definitiva. Lo exclusivo habla del sentido personal y que solo se puede tener si alguien te lo da o te lo encomienda o si por méritos propios puedes acceder a ello. Por ejemplo, un deportista, un atleta que llega a tener el primer premio o que llega a tener la medalla de oro, accedió a ello por sus esfuerzos, si no cometió trampas. Entonces es exclusivo solamente para el que lo hizo mejor o el que fue más efectivo. Y cuando hablamos de algo excepcional, estamos hablando de algo que es muy bueno, que es excelente, es algo que se aparta del ordinario o lo común, porque es excepcional. A veces cuando hablamos de excepción también hablamos de algo que solo ocurre muy pocas veces. Lo excepcional, digamos también que es algo poco frecuente, que se da en contadas ocasiones. Tanto lo exclusivo como lo excepcional puede asociarse a muchas cosas. A veces lo hemos asociado al lujo o a la posesión económica, al poderío económico. Por ejemplo, el diamante que tenemos en la imagen. ¿Cuántos de ustedes tienen un diamante parecido a este en su casa? ¿Es exclusivo? Algunos levantan la mano y me hacen, no, yo no, yo no. A veces asociamos que las cosas exclusivas son cosas que tienen que ver con cosas que podemos tocar, cosas que podemos disfrutar. Por ejemplo, un coche deportivo, por ejemplo, un lugar de vacaciones, tal vez también algún determinado tipo de vivienda que solamente es exclusiva. Esta mañana estaba contándole a Juan Pedro y a Jaime que en Alcobendas acaban de construir un edificio justo enfrente de donde está el local de la iglesia, allí en Alcobendas. Y es curioso que me decían los hermanos que el piso más económico cuesta ahí 500.000 euros, el más caro 800.000. Eso es algo exclusivo. Yo no puedo acceder a eso. Bueno, más que nada porque no tengo sueldo. Pero es algo a lo que yo no puedo acceder. Es impresionante, ¿no? Los precios que hoy se manejan en cuanto a las viviendas y un montón de cosas más. Pero decimos que esas son las cosas que podemos tocar. Son las cosas que podemos tener al alcance, que podemos decir, podemos lograrlo por nuestras propias metas. Pero las cosas excepcionales son aquellas que posiblemente solo hay una. Por ejemplo, los lugares en la naturaleza en los que solo existe uno como ese y no verás algo igual. Por ejemplo, si has tenido la oportunidad de ir a las cataratas del Niágara, esas cataratas solo hay una en la Tierra, no vas a ver nada. Solamente es excepcional porque solo hay una. O no sé si has visto otro lugar en el mundo que tú dices es impresionante, el Cañón del Colorado. No lo sé. En Canarias tenemos el mini Cañón del Colorado, no sé si lo sabíais. Casi se parece y todo. Pero también hay otros lugares, aquí en España hay un montón de lugares. Una de las cosas hermosas de España es la cantidad de lugares impresionantes que tiene para poder ver. Cuando he venido aquí a Cataluña me he quedado impresionado con la cantidad de lugares que puedes disfrutar. Lugares donde la mano del hombre no tocó, sino que la mano de Dios sí que tocó y es algo excepcional. En Galicia, por ejemplo, las Islas Cíes. No sé si habéis estado allí alguna vez, yo no, pero he visto alguna foto en estos días mientras preparaba la predicación porque estaba buscando lugares excepcionales y yo digo, yo quiero ir a las Islas Cíes. Es impresionante lo que vi. También esto concuerda con lo que otros me han contado. Pero si quieres algo impresionante y excepcional, vete a las Islas Canarias, hombre. Vete a las Islas Canarias. Además, acabamos esta semana de cumplir, de celebrar el Día de Canarias. O sea, vete a Canarias, disfruta allí de sus playas, de sus montes, de su flora. Bueno, la publicidad dice que Canarias es el paraíso. Bueno, no sé si se parece, a mí me gusta.
Claro, nací allí, ¿qué voy a decir yo, no? Ah, todas esas cosas son cosas que tú dices, esto es excepcional. También es exclusivo y excepcional una habilidad de una persona. Por ejemplo, alguien que pueda hacer algo y que los demás no pueden hacer con la misma habilidad o con la misma característica. Por ejemplo, pues los pintores. La gente paga por ir al Museo del Prado o por ir al Louvre o por ir a cualquiera de estos museos por ver esas pinturas de esa gente que excepcionalmente pintaban como ningún otro. O tal vez podemos pensar incluso en las personas que pueden operar, los médicos lo hacen de manera excepcional. Hay un médico ahí en la Comunidad Valenciana que parece que tiene una habilidad impresionante para hacer cirugías que son complicadísimas. El doctor Cavadas, me parece que se llama. Es impresionante. Entonces, hay un montón de cosas que en la vida se pueden hacer como manera excepcional y no lo puedes repetir. No me pongas a mí a hacer un cuadro, un dibujo, porque no se me da bien, ¿vale? Pero también hay otras habilidades y otras cosas. Por ejemplo, cocinar, estos cocineros que tienen 3, 4, 5 estrellas Michelin. O aquellos que les gusta jugar al fútbol y que no solamente les gusta jugar, sino que encima tienen una habilidad para hacerlo bien. Hay un montón de cosas así. Hablar idiomas. Hay gente que habla 8, 9 idiomas y tú dices, bueno, yo no sé ni hablar el castellano bien como para que encima me pongan a hablar otros idiomas. Es increíble, pero hay cosas que son así. Pero lo que es exclusivo de Dios es perdonar pecados para vida eterna. Y eso solo está al alcance de Él. Solo Él puede perdonar pecados y nadie más. Y es excepcional que se pueda haber manifestado una vez como ese Dios encarnado que viene a la tierra, Jesús, Dios con nosotros, entre nosotros. Y es maravilloso saber que vino a la tierra en esa manera excepcional por una sola vez, pero dejó una huella en nosotros. Y no solamente eso, no se marchó para dejarnos huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo, al Consolador, para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Dios. Solo podía delegarse semejante cosa de perdonar pecados en Jesús. Y no hay nadie más que lo podrá tener en todo el tiempo en lo que estamos viendo lo que ha sido creado. Nadie más puede venir a perdonar pecados, tal y como nosotros hemos entendido lo que es el perdón de pecados. Lo que nos enseña el pasaje en el que hoy vamos a meditar es que el perdón del pecado solo está al alcance de la unidad de Dios, de la triunidad, de la Trinidad. El perdón solamente puede ser ejercido de parte de Dios. Dios es único, es uno y es el único que puede perdonar. Y me gustaría que hoy, además de que te lo explique, me gustaría que hoy te quedaras con esta idea. Solo Dios puede perdonar pecados. El pasaje que vamos a meditar hoy está en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Así que búscalo, por favor, para que podamos leerlo juntos o lo puedes seguir en la pantalla. Dice así: después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismos les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús es excepcional.
y el perdonar pecados solo le pertenece a Él. Es exclusividad de Dios. Si os fijáis aquí, la semana pasada también os estaba contando de que Jesús salió de Capernaum conforme a lo que había recibido de Dios en oración, y aunque Pedro y la gente le buscaban para que atendiera a la gente, él decidió que tenía que ir a Galilea y fue por las sinagogas predicando el Evangelio. Pero ahora otra vez en el capítulo 2, Marcos nos vuelve al relato a contar que Jesús vuelve otra vez a Capernaum. En el momento no quiso quedarse allí conforme a las instrucciones que recibió del Padre, y se fue a Galilea, pero ahora regresa otra vez, posiblemente porque tiene cosas que hacer ahí y por instrucción también del Señor. Así que Él vuelve con un solo propósito: seguir acercando el reino de Dios. Ese es el propósito. Acordaos que la semana pasada os hablé de la claridad en el propósito, porque Jesús tenía claro qué era lo que quería hacer. Quería compartir las buenas nuevas con todas las personas que se acercaban a Él. Y cuando regresa, no nos dice a dónde regresa, a qué casa, pero supongamos, y aquí, como sabéis, le tenemos que echar imaginación, supongamos que volvió a la casa de Pedro, que fue donde había sanado a la suegra de Pedro. Y volvió a la casa de Pedro, y allí estaba otra vez la gente abarrotando la casa y los alrededores de la casa, porque todos querían entrar a donde estaba Jesús. Posiblemente muchos venían buscando una sanidad física, posiblemente estaban trayendo personas enfermas, tal vez estaban trayendo endemoniados, pero si os fijáis una cosa, se produce otra vez el tapón en la puerta, pero sin embargo, él siguió predicándole las buenas nuevas, ya que ese era su propósito. Por favor, él siguió predicándole las buenas nuevas, ya que ese era su propósito. La gente podía venir buscando sanidad, la gente podía haber venido buscando liberación, pero el propósito de Jesús era predicar las buenas nuevas. Y no nos descentremos como iglesia. El propósito de la iglesia sigue siendo el mismo que tenía Jesús: predicar las buenas nuevas, anunciar la salvación en Cristo. Jesús quería predicar, pero la gente quería sanidad. Era por lo que le buscaban. Después veremos que no solamente le buscaban por las sanidades, después le buscaban también porque les alimentaba. Le buscaban por algún tipo de interés. 4 hombres, 4 amigos, tienen un amigo en común, y es el paralítico, uno de los protagonistas en esta historia. Hay varios protagonistas aquí, varias personas, varios personajes. Uno de ellos es el paralítico. El paralítico no se podía acercar porque estaba paralítico a donde estaba Jesús, así que 4 amigos fueron misericordiosos con él y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Viendo que no podían entrarlo porque había un tapón en la puerta, decidieron buscar la manera de acceder hasta donde estaba Jesús con el paralítico. Así que subieron al tejado. Se supone que desmontaron el tejado por alguna abertura, una ventana o algo. Los 4 amigos... Que viene. No viene. Los 4 amigos pensaron que podían bajarlo, y de hecho lo bajaron, porque cuando Jesús estaba enseñando y estaba predicando, la gente empezó a ver que algo bajaba desde el techo o desde una ventana. Lo cierto es que bajaron a aquel hombre allí y allí estaba en medio. Y Jesús también ve que lo que está pasando es algo fuera de lo normal. También es algo excepcional. Pero lo hicieron. Así que en ese momento Jesús, viendo la fe de ellos, solo por ver la fe de ellos, entonces Él actuó. Nunca habría hecho ninguna acción si no hubiera habido fe. Es necesaria la fe para que Dios pueda obrar. Es necesario creer que Él lo puede hacer para que Dios pueda obrar. Después ya sí podríamos hablar largo y tendido de que Dios tiene una voluntad que está por encima de la voluntad de los hombres y que Él hace su propósito a pesar de nosotros, aunque nosotros nos coja de que estaba de acuerdo con lo que nosotros queríamos. Pero aquellos 4 amigos pueden haber pensado que harían volver a Jesús de su insistente predicación a una sanidad práctica.
Porque no podemos negar que hay gente que siempre quiere algo de Jesús y lo quiere ya, que lo quiere rápido, que quiere que supla su necesidad y que eso de que estar tanto tiempo ahí sentado escuchándote y decirme y de que Jesús me ama y que Jesús es bueno y que Jesús vino y dejó su trono de gloria en la eternidad. Chacho, déjate de contarme rollos, yo quiero que hagas lo que yo quiero. Mucha gente trata así a Dios y esto podría ser lo que estaba pasando allí en aquel momento. Déjate de tanto enseñarnos y de hablarnos de un reino de los cielos y un reino de no sé qué, eso no existe. ¿Dónde están las fronteras de eso? ¿Dónde está el pasaporte de eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero resulta que ellos lo que querían era algo práctico. Jesús dice, esto no lo he visto jamás. He visto a gente que venía por fe, pero bajar a alguien del techo, bajar a alguien del techo. Aquellos cuatro pensaban que sería así. Mira, a veces he encontrado a gente y he visto gente que dice de otra persona, a este no lo cambia nadie, a este no lo cambia nadie. Siempre va a ser, uy, que va, si esto es cabezón como el solo. Se empeña en una cosa y va, ¿qué va? Este no lo cambia, ni su manera de orar, ni su manera de... ¿Saben? Posiblemente venía por algún interés aquella persona, cualquiera que sea, no lo sé. Pero sí te puedo decir que sé de gente que dice que no lo cambia nadie y te voy a decir más. Sé de gente que decían no los cambia nadie y el Señor los transformó. Y el Señor los cambió. Y el Señor los hizo obreros en sus manos. Algunos de ellos hoy son pastores y no servían para nada y nadie los quería cambiar, nadie los iba a cambiar. Cuando uno se expone realmente a la predicación de la palabra, cuando uno se expone realmente a las buenas nuevas, Dios puede hacer grandes cosas. Si solo vienes buscando el milagro, te vas a quedar con el milagro. Puede hasta que lo recibas, pero te quedarás solamente en el milagro. Y solamente buscarás otra vez a Dios cuando tengas necesidad de otro milagro. Y harás lo imposible, lo bajarás por el techo, te meterás por debajo de la tierra, comprarás un helicóptero para tirarlo en paracaídas, harás lo que sea, porque quieres el milagro, pero no quieres a Dios. Busca lo que quieras de Jesús. Él también te dará lo que quieras. Tú puedes pedirle al Señor lo que quieras. Puedes tener una intención al venir al Señor con lo que quieras, pero Él te dará lo que quiera. Nos podemos fijar, la gente que venía buscando sanidades. ¿Qué hacía Jesús? Le enseñaba el Evangelio. Y tienes que darte cuenta hoy de una cosa, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Necesitamos el Evangelio, necesitamos las buenas nuevas, necesitamos la palabra, necesitamos la voluntad de Dios, necesitamos conocer cuáles son sus propósitos en nuestras vidas. En lugar de sanarlo, que era lo que hubieran esperado los cuatro amigos, Jesús le perdonó sus pecados públicamente. Tus pecados te son perdonados. Aquel salón de aquella casa estaba lleno de gente. Fuera había gente esperando. Y Jesús ve a aquella gente bajando a aquel paralítico que no se puede mover y lo único que le dice es, ¿tus pecados te son perdonados? Posiblemente aquellos cuatro hombres y el propio paralítico podían haberse quedado desilusionados porque lo que Jesús vio fue que el perdón de pecados era lo que más necesitaba aquel hombre. Podía tener sanidad de su enfermedad, pero si no tenía perdón de pecados no tenía nada. Acordaros lo que os dije la semana pasada. Tener sanidad significaba alargar un poco más de los días en la tierra, pero tener perdón de pecados, tener sanidad en el alma, significaba tener vida eterna. Aquel hombre podía haber sido sanado, pero no salvado. Y lo que le dice Jesús es, tus pecados te son perdonados. Le ofreció algo mejor que lo que él podía esperar, pero no lo sanó. Y no lo sanó porque no tuviera la voluntad de hacerlo, sino porque tenía que manifestarse todo lo que tenía que manifestarse con los que estaban sentados en la primera fila, con los escribas. La mayoría de los judíos pensaban en aquel entonces, y todavía algunos cristianos lo piensan hoy, que cuando uno estaba enfermo es porque había pecado. Déjame decirte algo en cuanto a esto. Cuando el pecado entró en la humanidad, junto con el pecado entró la muerte y la enfermedad. No hay mucho más que añadir.
Nuestros cuerpos se debilitan y mueren. Esto es tan sencillo, a veces lo he explicado, esto es tan sencillo como lo que nos explicaban cuando estábamos en los que fuimos a la EGB, que somos la gran mayoría, ¿verdad? Cuando fuimos a la EGB, que nos explicaban que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero esto es por una consecuencia, el pecado. Somos pecadores y eso es una gran carga como para llevar más carga por pecado, también por estar enfermos. Es una consecuencia y ni siquiera los cristianos están exentos de esas enfermedades. Ni siquiera los cristianos están exentos de esas circunstancias. No nos gusta estar enfermos porque no nos gusta tener dolor, no nos gusta estar mal. Pero resulta que esas son las circunstancias que están con nosotros por culpa del pecado en la humanidad. Hay enfermedades que son consecuencias de un estilo de vida fuera de la voluntad de Dios. Pero eso son las consecuencias del pecado. Son las consecuencias del pecado, no el castigo por ello. ¿Qué nos encanta pensar cuando alguien está enfermo, verdad? Ah, pues esto es que cometió pecado y Dios lo está castigando. Porque así es nuestra justicia. Porque así nos encantaría que fuera. Porque cuando miramos al ajeno, así nos encantaría que fuera. Pero cuando miramos nuestro propio mal, qué santitos que somos. Nosotros no tenemos ningún pecado, son los otros los que lo cometen. El mal menor es morir físicamente. El mal mayor es morir eternamente. Este es el mal mayor. Estar enfermo y morir sin Cristo, eso es para preocuparse. Pero estar enfermo y morir teniendo a Cristo trae paz por la eternidad. Pero como tenemos fe y sabemos que Dios puede hacer lo que puede hacer, pedimos que obre milagros. Y Él los hará en su misericordia. Necesita de nosotros un poco de fe, como un grano de mostaza. Y Él obrará conforme a su misericordia. Parece que los 4 amigos y el paralítico se conformaron con lo que Jesús les dijo y con lo que hizo. Pero como dije antes, unos escribas cuestionaron todo lo que allí estaba pasando. Cuestionaron incluso que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, los escribas, los saduceos eran hombres que conocían la ley y ellos sabían todo lo que se debía enseñar en cuanto a la ley de Israel, en cuanto a la ley de Dios y todo lo que se había que mostrar. Ellos conocían las escrituras y se encargaban no solamente de conocerlas, sino de enseñarlas. Por lo tanto, que Jesús dijera tus pecados te son perdonados y que lo hiciera Él, era preguntarse a ellos, ¿cómo es posible que este hombre pueda decir que Él perdona pecados? Porque en su mente ellos entendían que Jesús ni ningún hombre podía perdonar pecados. Y en ese concepto cerrado tienen razón. Pero no supieron ver en Jesús al Mesías. No supieron ver a Jesús como aquel que perdona pecados, el enviado de Dios, el Dios con nosotros. No supieron identificarlo. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Así que él también tenía, estos fariseos, estos escribas, también tenían que descubrir quiénes eran los falsos maestros o aquellos que enseñaban cosas que no eran correctas conforme a la ley. Así que, por la contestación de Jesús, Jesús empezó a tener desde este momento un montón de encontronazos con los fariseos. Se convirtieron en sus enemigos y desde luego que intentaron todo lo posible por derribarlo. Vieron a Jesús como el enemigo al cual perseguir. Y les acusan de blasfemia. La blasfemia es negar o intentar asociarte a Dios como queriendo tomar el poder o la autoridad que Él tiene o los beneficios o lo que Él puede hacer. Entonces, reconocer que tú puedes hacer algo que Dios hace o incluso decir, negar que Dios es Dios y que lo que Él hace viene de Él y que el perdón viene de Él, eso es blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negar el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesucristo, de que es Él el Señor y el Salvador. Entonces pensaron que al decir Jesús esto había blasfemado y en su mentalidad de conocer las Escrituras, el blasfemo tenía que ser apedreado hasta la muerte.
según Levítico capítulo 24, versículo 16. Jesús conocía los pensamientos de estos escribas y él les habla, les pregunta, ¿qué sería más fácil para vosotros, perdonar pecados o decirle a este hombre que fuera sano? En realidad, no había manera de comprobar la realidad del perdón, pero sí que era fácil comprobar la realidad de la sanidad. Eso sí que era fácil. Para comprobar que él tenía el poder para perdonar y como una señal del reino, Jesús sanó al paralítico. Perdonó sus pecados, que era lo más importante, y después lo sana, porque esta era la evidencia clara de que entonces ya no tenía pecado y que ya no tenía enfermedad. Porque esta era la mentalidad de asociación: pecado, enfermedad, enfermedad, pecado. Y Jesús lo que hace es sanarlo para dejar una evidencia delante de todo el mundo y delante de estos escribas de que Él tiene poder para hacer las dos cosas. Por tanto, el derecho de Jesús de perdonar pecados es auténtico. Y Jesús mostró perfectamente la actitud de Dios hacia la humanidad. Él podía decir, yo perdono porque en él Dios estaba diciendo, yo perdono. Jesús tenía autoridad del Padre para poder decir esto. Y con su sacrificio, todavía más autoridad. Entregando su vida en la cruz por nosotros, todavía más autoridad. Y nuevamente, lo que siguió fue el asombro generalizado. Pero aparentemente no produjo fe en Jesús, solo produjo asombro. Y tantas veces, la gente queda asombrada con Jesús, pero no le siguen. Porque seguir a Jesús requiere de renuncia. Y muchos no están dispuestos a renunciar. Jesús se refirió a sí mismo inmediatamente como el Hijo del Hombre. Y en torno a esta frase, el Hijo del Hombre, hay una figura mesiánica, una figura que se reconoce conforme al libro de Daniel capítulo 7, que reconoce que el Hijo del Hombre es aquel que es enviado por el Señor, que tiene autoridad. Y Jesús indirectamente habla de sí mismo en este sentido. Más allá de calmar a los escribas, lo que Jesús hizo fue aumentar su enfado. Por eso se convirtieron en sus enemigos desde este momento. No nos podemos marchar hoy sin tener claras 4 cosas que me parece que son importantes. La primera de ellas, solo Dios puede perdonar pecados. Y para ello envió a su Hijo Jesús, para hacerlo efectivo en cada persona que confía y cree en Él. Es el momento de quitar la seguridad de tu perdón eterno puesto en aquellas cosas en las que hasta ahora lo has confiado. Es hora de quitar la seguridad de tu perdón eterno en todo aquello que no sea el Hijo de Dios. No son tus obras las que te salvan, no lo bueno que eres te salva. No es eso lo que te trae perdón. Y tampoco trae perdón de pecados confiar en dioses ajenos a Dios mismo, porque solo hay un Dios verdadero y solo un Señor Jesucristo al cual Él ha enviado. Solo. No hay ninguna imagen o talla o fundición que traiga perdón a los hombres. Solo Jesús puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. La segunda cosa, habrás visto las cosas poco frecuentes que otros o tú mismo han hecho para poder acceder a Jesús. ¿Qué hiciste para poder venir a Jesús? Solo tú lo sabes. Y posiblemente creíste en que se produciría un milagro. Quiero que sepas que a Él le sorprende tu fe y que Él te responde. Él está pendiente de ti hasta el punto de que no tira o pone en saco roto tu petición. Él te responde. La tercera cosa, Él te dará lo que necesitas y no lo que tú pides o quieres. Hay una seria diferencia entre lo que deseamos
y lo que verdaderamente necesitamos. Hay una diferencia seria en esto. El paralítico vino buscando sanidad. Jesús le dio un 2 por 1. ¿Perseguir las ofertas en el supermercado? ¿Vais al 2 por 1 o al 3 por 2? ¿A qué vais? Pues el paralítico recibió un 2 por 1. Vino por la sanidad de su cuerpo y se llevó el perdón de los pecados. Hay una seria diferencia entre lo que deseamos y lo que verdaderamente necesitamos. Lo importante de tu acercamiento a Jesús no es que te haya contestado o solucionado tu preocupación o necesidad. Lo importante es que Él te ha comunicado lo que verdaderamente era tu necesidad real. Y es que necesitas ser perdonado de tus pecados. Si ya lo has sido, alaba y glorifica al Señor. Pero si todavía no has recibido el perdón de pecados del Señor, hoy dile al Señor: Señor, te confieso que soy pecador. Señor, te confieso que necesito tu perdón porque quiero la eternidad que tú me prometes. Quiero estar al lado tuyo para siempre. Solamente es una decisión. Y la cuarta y última cosa: el poder de Dios es asombroso. La gente se asombraba. Y yo no sé si tú te sigas asombrando, pero yo me sigo asombrando. En una ocasión el pastor contaba de alguien el pastor que yo tenía, contaba de alguien que vino un día parecía que estaba desesperado. Pastor, es que oré y el Señor me contestó. Y el pastor se reía y decía: sí, es que es así, es que cuando oras, el Señor obra. Y es sorprendente, porque Dios muestra su poder ahí. El poder de Dios es asombroso hasta tal punto de que sigue siendo tan asombroso como antes de tener un encuentro con el Salvador del mundo. Sigue siendo poderoso. Es asombroso estar delante de Dios y vivir contemplando su poder. Y la gente que estaba allí en aquella casa, y hoy nosotros, estando en su presencia, podemos contemplar cómo Él obra, cómo Él hace las cosas que quiere, aún a pesar de nosotros. Por lo tanto, hoy te digo, no limites el poder de Dios pensando que no lo puede hacer. Déjate sorprender. Déjate sorprender por Dios. Cuando menos lo esperes, hará algo que es exclusivo y excepcional. Eso sí, no le pongas ni día ni hora, no le pongas fecha. No le digas va a ser tal día, tal hora. Solamente dile que lo haga. Y no le exijas que sea ahora, en este momento, ahora. No. Deja que Él lo haga. Cuando Él quiere. Nada de exigencias. Porque ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios o para retorcerle el brazo? ¿Quién somos nosotros para esto? Déjale ver tu fe y tú prepárate para ver su gloria. Quedarás sorprendido. Me gustaría que no solamente fueran palabras fáciles que salen de la boca de un hombre, sino que pueda ser un hecho que en realidad puedes creer y vivir. Cierra tus ojos para orar. Señor, eres exclusivo, excepcional, eres asombroso, eres perdonador, eres justo, eres santo, eres fiel, eres Dios. Señor, tal vez hay aquí personas que todavía no te han reconocido como el Salvador de sus vidas, como el que perdona pecados. Señor, yo te ruego que los corazones sean sensibles hoy a tu voz para responderte y decirte sí. Pero también, Señor, al que cree, al que ya ha depositado su confianza en ti, al que ya ha sido perdonado de todos sus pecados, Señor, delante de ti, sorpréndenos. Sorpréndenos una vez más, déjanos ver tu poder y obra en aquellas situaciones en las que nosotros no podemos hacer nada más que traer delante de ti la situación. Y hazlo, Señor, para que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús oramos. Amén.